Hola, soy el Wasabi y el día de hoy voy a compartirles lo que fue la inmigración japonesa al Perú. La inmigración japonesa comienza el 4 de abril de 1899, cuando llegó al Perú el buque Sakura Maru con 790 inmigrantes japoneses. Posteriormente llegó un segundo buque 4 años más tarde con 1000 inmigrantes, un tercero en el año 1906 con 774 inmigrantes. Esto se puede decir que fue el comienzo de la inmigración japonesa al Perú, ya que desde el primer grupo que llegó en el Sakura Maru le siguieron otros 82 grupos, ya integrados por mujeres y niños, ya que el primer grupo de inmigrantes eran solamente varones. La inmigración japonesa por contrato oficialmente culminó en el año 1923. Se calcula que hasta esa fecha, 1923, habían llegado aproximadamente 18.727 japoneses con contratos de 4 años. Adelante, irashai. La inmigración japonesa se vuelve propicia por negociaciones y conversaciones en el año de 1898, cuando Augusto B. Leguía, que 20 años después llegó a ser presidente de la República, ejercía el cargo de gerente general de la British Sugar Company. Es así que contacta y sugiere a la compañía japonesa Morioka el envío de emigrantes japoneses, por lo cual la compañía Morioka se interesó y gestionó ante la Oficina de Asuntos Extranjeros del Japón incluir al Perú dentro de las zonas, países autorizados para el envío de inmigrantes. Eran los tiempos donde el Perú requería mano de obra para la industria azucarera y algodonera, que estaba en pleno crecimiento. Otra razón de la falta de mano de obra fue que en el año 1854 Ramón Castilla abolió la esclavitud, causando la huida de la mano de obras de personas de raza negra de los grandes ingenios azucareros de la costa. Aquí cabe recordar que para que llegaran los inmigrantes japoneses al Perú, tenía que existir una autorización del gobierno peruano, lo que se concretó con la aprobación de un decreto el 19 de septiembre de 1898 por Nicolás de Pierola, aconsejado por Augusto B. Leguía. Decreto que autorizaba la inmigración japonesa. Como ya lo mencioné, los inmigrantes llegaban con un contrato de 4 años, la paga era de 2.5 libras esterlinas mensuales por 10 horas de trabajo diario, y se les proporcionaría atención médica y alojamiento. El requisito era que el trabajador debería de tener entre 20 a 25 años. Posteriormente, durante el gobierno de Leguía, llamado el Oncenio, llegaron otro grupo de inmigrantes japoneses, pero su destino ya no fueron las haciendas azucareras y algodoneras, ya que fueron llevados a las zonas caucheras de Tambopata y Madre de Dios. Después de la caída de Leguía, los inmigrantes japoneses ampliaron
sus actividades y al finalizar sus contratos abrieron pequeños comercios, negocios. Se tiene una cifra aproximada que al final de la inmigración por contrato en 1923 ya habían en el Perú 18.000 japoneses. A partir de 1924 continuaron llegando al Perú inmigrantes japoneses, pero ya no con contratos de trabajo, ya mejor establecidos, regentando sus propios negocios, fondas, pulperías, cafeterías, peluquerías, entre otras actividades comerciales, recurrieron a lo que se conoce como yobiyose, el llamado a parientes y amigos. Muchos japoneses trajeron al Perú a sus familiares y algunos contrajeron matrimonio a través del Shashin Kekkon, que traducido sería matrimonio por fotografía. Ahora les voy a compartir los momentos difíciles, momentos duros, oscuros que experimentaron los primeros inmigrantes japoneses. Los primeros inmigrantes japoneses trabajaron arduamente con el sueño de algún día regresar al Japón, pero a medida que pasaban los años, fueron muy pocos los que pudieron lograrlo. La mayoría comenzó a echar raíces en una nueva tierra, en un país desconocido, que poco a poco lo adoptaron como propio, aún teniendo muchas, pero muchas dificultades. Podríamos mencionar como al comienzo el incumplimiento de los contratos, llámese incumplimientos salariales, abusos de tener que trabajar más de las 10 horas establecidas en el contrato, engaños de no poder recibir sus salarios íntegros en dinero en efectivo, sino tener que recibir a cambio en forma de pago víveres u otras cosas que ellos no deseaban a veces. Algo que sufrieron bastante los primeros inmigrantes japoneses era cuando alguno de ellos fallecía, era complicado enviar el cuerpo a Japón. Es así que la única alternativa que tenían era enterrarlo en un cementerio local, pero en esas épocas, para enterrarlo en un cementerio católico, el fallecido tenía que ser de esa religión, y desafortunadamente los primeros inmigrantes japoneses que llegaron al Perú eran budistas o shintoístas. Por ese motivo tuvieron que adoptar muchas veces la religión católica por necesidad y casi obligatoriamente. Ya para la década de los años 1930, los primeros inmigrantes habían avanzado bastante en sus pequeños negocios a base de esfuerzo y perseverancia, lo que causó en una parte de la sociedad peruana algo de envidia, lo que generó campañas de desprestigio, acusando de monopolios algunos comercios y trabajos artesanales. Como nos cuenta la historia, esas campañas de odio terminaron en 1936, cuando el presidente Óscar R. Benavides limitó la entrada de japoneses al Perú. Anteriormente, en el año 1932, ya habían aprobado la famosa Ley 80, que obligaba a los comercios, negocios japoneses, que el 80% de los empleados no fueran japoneses. Asimismo, la Ley de Inmigración de 1936 prohibía la ciudadanía peruanos a hijos de padres extranjeros, aún habiendo nacido en el Perú. Antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, se habían fundado en el Perú 27 escuelas japonesas,
donde las clases eran tanto en japonés como en español. La primera escuela que se fundó fue en 1908 dentro de la hacienda Santa Bárbara en la provincia de Cañete. Ya en el año 1920 se fundó la escuela Lima Nikko, la escuela más importante de la sociedad japonesa, ya que fue la primera escuela japonesa en Sudamérica autorizada por el Ministerio de Educación del Japón y por supuesto también con la autorización del Estado peruano. Desafortunadamente, en 1939, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, la comunidad japonesa sufrió saqueos a causa de la propagación de campañas antijaponesas, resultando que más de 650 casas fueran atacadas y destruidas en Lima. Posteriormente, después del ataque a Pearl Harbor, el gobierno peruano rompió relaciones diplomáticas con Japón y la discriminación social y legal hacia la comunidad japonesa aumentó considerablemente. El gobierno peruano confiscó la emblemática escuela Lima Nikko y la transformó en una gran unidad escolar que hasta hoy existe, la Gran Unidad Escolar Teresa González de Fani. La discriminación legal, por ejemplo, llegó a prohibir que más de 3 japoneses se reunieran. Se les negó a abrir nuevos negocios. Los depósitos de dinero en los bancos de japoneses fueron congelados. Fueron prohibidos de arrendar tierras, entre otras cosas. A raíz del acuerdo de 1942 entre el gobierno estadounidense y el de Perú, el acuerdo Alianza Político-Militar, por orden de los Estados Unidos, el Perú rastreó, identificó y creó archivos de identificación de todos los peruanos japoneses, por lo que comenzó la deportación en grandes cantidades de japoneses y de peruanos japoneses a varios campos de internamiento en los estados de Nevada, Nuevo México, Texas, Georgia y Virginia. Los grandes grupos de peruanos japoneses fueron colocados inicialmente con los americanos japoneses. Posteriormente fueron internados en Crystal City, Kennedy y Santa Fe. Los peruanos japoneses estuvieron detenidos por más de 2 años antes de ser liberados gracias a los esfuerzos del abogado Wayne M. Collins. Debido a las deportaciones, ya en el año 1946, muchos habían emigrado a otros países de Sudamérica como Argentina, Brasil, Bolivia. Al final de la guerra, solo 790 japoneses regresaron al Perú. Después de haber pasado todos los embates de la nefasta guerra, los japoneses y los peruanos japoneses, llámese Issei, japoneses, Nisei, segunda generación, en su totalidad la colonia Nikkei peruana, mantuvieron prudentemente una conducta pasiva de perfil bajo, sin perder los rasgos que siempre lo caracterizaban, de ser trabajadores, honrados, estudiosos, perseverantes y disciplinados. Es así que ya para la década del 1960, hijos de japoneses, Nisei peruanos, estudiantes de la Universidad Mayor de San Marcos, a la cual habían ingresado una cantidad considerable de Nikkeis, fundan lo que se llama la Generación 64, conformada por estudiantes Nikkei de la Facultad de Ciencias Económicas,
a la cual posteriormente se incorporan estudiantes de otras facultades y otras universidades. Generación 64 marcó el término de una época y el inicio de otra, donde ya la sociedad peruana aceptaba, quizás sin decirlo, a la colonia peruano-japonesa, resaltando las virtudes de la misma. Los Niseis, hijos de japoneses, eran ya estudiantes universitarios, orgullosos de la tierra que los vio nacer, buscando su propia identidad, sin olvidar sus antepasados y orgullosos de su presente. Generación 64 marcó un hito de presencia dentro de la sociedad peruana, siendo la más destacada nacionalmente la participación en el Fórum Cívico-Político, rodeado de representantes de partidos políticos que disputaban en esos momentos la presidencia de la República, demostrando así que los peruanos Nikkei ya estaban preparados en condiciones de participar en asuntos nacionales y contribuir al progreso y desarrollo del Perú. Un grupo tuvo la oportunidad de visitar Japón, 13 personas, donde fueron recibidos y agasajados en ese momento por el que era príncipe, el príncipe Akihito, y su esposa la princesa Michiko, siendo la primera delegación universitaria Nikkei del mundo que tuvo ese privilegio. En el ámbito nacional, fueron invitados a Palacio de Gobierno, donde fueron recibidos y felicitados por el presidente en ese momento, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Después de haber pasado épocas terribles, los japoneses y en general la colonia Nikkei se hizo un lugar dentro de la sociedad peruana. La colonia Nikkei, desde los primeros años de los inmigrantes japoneses hasta estos días, ha ido ganando reconocimiento, ocupando cargos públicos importantes y hasta en el gobierno central. Quizás por eso que en el año 1990 el ingeniero Alberto Fujimori ocupó la más alta magistratura del Perú, la presidencia de la República. En la actualidad, la comunidad Nikkei peruana aún tratan de conservar sus costumbres, tradiciones de sus ancestros. Sus raíces y orígenes son parte que enriquecen su identidad como peruanos. Actualmente existen asociaciones Nikkei en el Perú, como la Asociación Peruana Japonesa, la Asociación Okinawense del Perú, entre otros. Desde los primeros años de la inmigración japonesa, la comunidad Nikkei ha tenido prensa, llamada prensa Nikkei. Podemos mencionar a Perú Shinpo y a Prensa Nikkei, que a través del tiempo la comunidad peruano-japonesa ha tenido 11 periódicos, lamentablemente de los cuales solo siguen publicando los mencionados. Espero que te haya gustado el video, lo hayas encontrado interesante. Colabórame con un like, un comentario, suscríbete y hasta la próxima.